Genocide City. Niveles eliminados en los videojuegos siempre han sido una fuente de fascinación para los jugadores, y uno de los ejemplos más conocidos de ellos son las 4 zonas eliminado en Sonic 2. Hidden Palace, Wood Zone, Dusty y el Genocide City son todos los que aparecen en la pantalla de nivel de selección de una disposición del público Sonic 2 Beta. Hidden Palace y la Wood Zone puede ser reproducido parcialmente, y hay una foto de un fragmento de edad de lo que se cree que es Dusty. Genocide City, sin embargo, es un misterio. Seleccionándolo en la beta solo se cargará una pantalla en blanco donde Sonic instante caerá a su muerte. La falta de información y excesivamente nombre amenazando han hecho de esta una zona de los mayores misterios en el juego. Recientemente, me encontré con lo que pretendía ser una versión beta más completa de Sonic 2, que tenía todas las zonas que faltan intacto y totalmente jugable. Yo era escéptico de que tal cosa existiera, ya que la mayoría de los niveles eliminados se cortan porque nunca se terminaron, pero la descripción de la descarga se exige cada zona se había terminado, y eliminado por una razón inexplicable. Empecé a jugar la beta, además de las colas no estar presente en el juego, que estaba en la pantalla de título, el juego inicialmente parecía idéntica a la versión final. Después de completar Green Hill y Chemical Plant Zone, sin embargo, terminé en Dusty. Dusty fue muy similar a la captura de pantalla única de él, un desierto estándar temáticas nivel. La música de banjo extrañamente lento en el fondo era un poco inquietante, pero todo lo demás se sentían como una normal Sonic 2 zonas. El jefe Robotnik fue su vehículo de serie con brazos robóticos, celebración de 6 armas de fuego que disparó, a pesar de que dispararon las balas de energía estándar. Después de Dusty, pasé por Acuático Ruinas, Noche de Casino, y el Hilltop Zone sin diferencias con respecto a los del último partido. Después de Hilltop, entré en la Wood Zone. Al igual que el Dusty, este ajuste a la perfección, con la excepción de algunas texturas extrañas en las plataformas de madera tallada, que casi parecía cara. La música tuvo un tribal sienten a la misma, Robotnik se libró en una plataforma flotante sobre un foso de unos pinchos, que utiliza un archivo adjunto hacha a su vehículo para eliminar las plataformas y te atacará. En Mystic Cave Zone, me di cuenta la primera diferencia de la versión final, además de los niveles agregó. He recogido la 7ª esmeralda del caos en ella, y no recibió ningún mensaje acerca de Super Sonic, solo un Sonic tenemos todas. Mensaje. No podía convertirse en Super Sonic tampoco. Después de completar Petróleo Marítimo, fui a Hidden Palace Zone. Era muy parecido a la versión de la beta bien sabido, nada raro hasta que llegué al final del segundo acto. Colas estaba atado a la Esmeralda Maestra, Robotnik se movía por encima de él, haciendo una animación de risa. Sonic se convirtió en Super Sonic, y corrió más allá de la Esmeralda Maestra, agarrando las colas, justo antes de Robotnik disparó un rayo gigante en la Esmeralda, rompiendo la misma. Recibí un mensaje diciendo Sonic Tails salvados. Y desapareció de la pantalla. Metropolis Zone comenzado, podría transformarse en Super Sonic, con 50 anillos de ahora, y las colas me seguía. El resto del partido fue igual que la versión normal, nunca Genocide City apareció. Confundido por la ausencia de la Genocide City, miré a mi alrededor en línea tratando de encontrar información sobre la versión que yo acababa de jugar. No he podido encontrar nada, así que decidí intentar jugar de nuevo el juego sin recoger las esmeraldas del caos. Todo en el juego era idéntico hasta llegar a la final de Hidden Palace. Tails estaba atado todavía a la esmeralda, Robotnik aún por encima de él. Sonic corriendo a la esmeralda para tratar de salvar las colas, pero Robotnik disparó un rayo de energía en diagonal, golpeando de nuevo Sonic. Robotnik disparó su enorme viga en la Esmeralda Maestra, golpeando las Tails en esta ocasión. Oí un grito, agudo, que supongo que se suponía que era una muestra de voz de las colas. Cuando el rayo se fue, las colas y la Esmeralda Maestra eran desaparecidos sin dejar rastro. Robotnik hizo una animación riendo, y se alejó volando. Sonic tenía una animación que nunca había visto antes, donde cayó al suelo y solo se quedó ahí. Las palabras "usted no pudieron salvarlo" apareció en la pantalla, y el nivel se desvaneció. La siguiente zona, como era de esperarse, fue Genocide City. Cuando se cargan, se trataba de una pantalla en blanco, al igual que la versión beta conocida. Sonic cayó al fondo, y murió. Yo tenía 14 vidas cuando lo alcanzó, y de esta secuencia de la caída se repitió 13 veces.
cuando se redujo a una vida, sin embargo, el nivel finalmente cargado. La mejor manera que puedo describir la gráfica es una combinación de planta química y de la zona de Metrópolis, con muchos objetos en el fondo en llamas. La música parecía un remix de la música de la pantalla de título, pero jugó con nada más que los tonos graves profundos. No parecía haber ninguna anillos en la zona, por lo que a mi vida pasada, he procedido con cautela. No parecía haber ninguna enemigos en la zona o, en su lugar fueron los sprites para el que los animales libres de Badniks, tendido en el suelo sin moverse. Más y más animales aparecieron a medida que iba más en el nivel, luego el suelo estaba cubierto con ellos. Los desafíos que solo en el nivel de algunas secuencias de plataformas sencillo, tuvo que saltar por encima de las lagunas en el suelo que llevan a un fuego ardiente en la parte inferior de la pantalla. Después de pasar por lo que se sentía como un nivel normal de Sonic 2 de largo, llegué a la señal de meta. Hubo un pequeño hueco en el suelo antes de la señal, después de tocar el signo en vez de correr hacia la derecha, como nos tiene acostumbrados, Sonic se dio la vuelta y acabamos de ver en la dirección de la brecha de unos 30 segundos. Entonces se encontró con que, cayendo a su muerte. Tengo el juego en pantalla, se me había olvidado que yo había ganado un par continúa en el juego anterior. He seleccionado la opción sí continuar, pero he oído un ruido ensordecedor zumbido, como los juegos de hacer cuando se elija una opción de menú que no se les permite. He intentado un par de veces más, pero el juego claro que no iba a dejar que me siguen. Finalmente optó por que no, y tiene un juego sobre la pantalla similar a la del mal final en Sonic 1. Excepto que en vez de esmeraldas malabares, Robotnik fue malabares los cuerpos de las criaturas que libre de Badniks. Tuve que reiniciar el juego para salir de esa pantalla. Yo estaba preocupada por lo que acababa de ver, esto sin duda explica por qué la Genocide City había sido removido del juego, pero yo no podía imaginar lo que hizo Sega, incluso pensar en hacer algo como esto. A pesar de que ya había jugado en el juego y conseguido el buen final, me sentí como si tuviera que hacerlo otra vez, que no podía abandonar el juego la forma en que mi segundo playthrough había terminado. Así que por tercera vez en un día, comencé el Sonic 2 Beta. La rareza primera fue la pantalla de título. Las Tails se había ido de él, Sonic no parecía darse cuenta, había un poco de espacio vacío del círculo, ambos están saliendo de... Empecé el juego, y parecía normal hasta que me recogieron 50 anillos y entró en la fase de bonificación en primer lugar. En lugar de anillos que vienen en mí, ola tras ola de bombas apareció. Yo les esquivó durante el tiempo que pude, pero finalmente se golpeó. En vez de hacer perder su anillo de animación, el modelo 3D de Sonic hizo una animación de la muerte, y puso fin a la fase de bonificación. La pantalla de resultados que figuran 0 para todas las estadísticas, pero el mensaje en la parte superior era diferente, con el texto en negro sólido. No puedes traer de vuelta a los muertos. Como mucho miedo en este momento, he recogido otros 50 anillos tan rápido como pude, pero la fase de bonificación entre era idéntica, que termina con el mismo mensaje. He eliminado la versión beta de mi ordenador, y descargar de nuevo para que yo pudiera obtener el buen final de nuevo. Estuve a punto de gritar cuando vi la pantalla de título, sin colas en ella, y como me temía tuve la fase de bonificación imposible otra vez. Pero esta vez el mensaje era diferente cuando perdí. No se pueden revertir sus errores. Yo estaba aterrorizada, y se aferraba a la creencia irracional de que si tan solo pudiera obtener el buen final de nuevo, todo sería mejor. Me fui en un equipo diferente, descargar la versión beta, y obtuve la pantalla de un mismo título. Actuando por instinto sin fundamento en este punto, entré en la fase de bonificación de nuevo. El mensaje de este tiempo: hay que aceptar sus errores. He eliminado la versión beta de este equipo también. Me di cuenta de que los equipos estaban compartiendo una fuente de internet, que había una posibilidad de que esto era algún tipo de truco o un virus. Fui a mi Genesis Confianza, sacó el carro de Sonic 2 que había tenido durante 17 años. Si tan solo pudiera ver las colas en ella, sabía que todo estaría bien. Pero todavía no he conseguido el coraje para arriesgarse. Cada parte racional de mí sabe que la beta no podía afectar mi cartucho, pero tengo mucho miedo de lo que sucederá si veo la pantalla de título, sin colas en el mismo. Sueño con que todas las noches, pero yo solo sé que se podría conseguir mucho peor.